¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Lidera tus resultados, en donde vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo en estos últimos meses por parte aquí de nuestra líder y coach Karen González, Rolando Valenzuela, que estamos por acá, y algunos de los compañeros que nos acompañan y que se nos van a ir uniendo. Vamos a dar un espacio en tiempo, pero respetando el tiempo de los demás. Yo creo que sería prudente arrancarnos. Espero que las sesiones anteriores les hayan servido de mucho y estas conecten con lo que hemos estado revisando. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestra coach Sí, espiritual y de vida, de John Maswell. En fin, una gran amiga, una gran personalidad, con mucho carisma, con mucha calidad humana. Sin más preámbulo, Karen González desde Ibagué, Colombia. Bienvenida, Karen. Adelante. muy buenas noches, qué gusto me da volver a estar en estas sesiones de crecimiento y sobre todo hablando de resultados, porque todos estamos con esa actividad diariamente de ver cosas diferentes, de provocar cambios, de también generar una afectación importante en medio de quienes hemos sido colocados en diferentes organizaciones, ambientes de negocios, en comunidades. Y bueno, aquí estamos para seguir retomando algunas temáticas que hemos podido llevar en esta primera temporada de Lidera tus resultados, y hoy vamos a estar tratando una temática sumamente valiosa que seguramente va a dejar mucho que decir para ti, como también lo deja que decir para cada uno de nosotros, porque nuestro crecimiento es constante. Si algo he aprendido es que el crecimiento no es un evento, Carlos, Rolando, el crecimiento es algo que tiene que ser constante, continuo, todos los días estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados, ¿cierto? La vida, quienes nos rodean, bueno, es un aprovechamiento enorme el que necesitamos sacarle a cada instante, a cada momento en el que despertamos, vivimos y en todas las cosas que podemos reproducir, replantear, también transferir a otros. Estamos en un continuo crecimiento y eso me parece muy importante. Así que sácale todo el jugo, como dice Rolando Valenzuela, ¿cierto? A lidera tus resultados, que no te quedes solamente con la información, porque puedes ser de pronto una persona que acumule, ¿verdad? Y hay una diferencia entre ese saber y ese hacer, pero sé que estamos hablándole a personas que están rompiendo límites y que están yendo mucho más allá, llevando a la práctica cada temática y cada enseñanza. Bueno, con todo este preámbulo, quiero decirte de que vamos a hablar de desbloqueando tu potencial. Y a ver, ¿en qué te pones a pensar cuando hablamos de desbloquear tu potencial? No sé, ahí todas las personas que nos van a reproducir al paso de los días, ¿cómo está ese potencial tuyo siendo desarrollado cuando sabemos que tenemos todos una enorme reserva de potencial en nuestro interior? Y es que lo que dejamos ver o notar de nosotros o que brille es tan poco, ¿verdad, Rolando y Carlos, comparado a esa dimensión tan profunda y tan grande de lo que allí está por todavía ser explorado, desarrollado, ¿verdad? De herramientas, de recursos y de cosas extraordinarias. Tal vez que estamos perdiendo, ¿verdad? En algunos momentos, hacer esa pausa y poder reencontrarnos también con nosotros mismos, porque esa es una oportunidad también para ver qué más podemos lograr seguir haciendo y manifestando. Así que todos tenemos una enorme reserva de potencial en nuestro interior, pero ¿cómo la reconoces? Una buena pregunta. ¿Y cómo la podemos sacar a la superficie? Tiene que ver con cómo piensas. ¿Qué tan interesante aquí juega de papel importante nuestros pensamientos? ¿Qué entra en nuestra mente? ¿En qué estamos pensando la mayor parte del tiempo? ¿Qué es aquello que quieres? ¿Qué estás pensando en la mayor parte de tu tiempo? Si tú estás pensando en problemas o estás pensando en soluciones,
Detente a saber y a darte cuenta qué es lo que está tomando lugar en tus pensamientos. Porque hay una cita que me encanta y es una cita de Emerson que dice, nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y espero que esta cita la tengas ahí capturada y muy presente en tu pensamiento mientras terminamos esta primera parte de esta temática, porque va a ser muy importante durante todo lo que vamos a hablar en este transcurso de este tiempo. Así que fortalecemos aquello a lo que le prestamos atención. Y a eso que le prestamos atención y que estamos fortaleciendo, ¿verdad? Que está pasando ahí en nuestro pensamiento, así como una cinta que se va repitiendo, eso se va quedando grabado, eso que nos decimos a nosotros mismos o eso que le damos a lo que le damos lugar en nuestro pensamiento, va grabando y nos convence. ¿De qué nos convence esa grabación y aquello a lo que le prestamos atención? En si podemos o también si no podemos hacer lo que realmente queremos hacer aquello que estamos buscando alcanzar y esos objetivos que nos hemos trazado en cada una de esas áreas de nuestra vida. Ahora, ¿qué es aquello que estás eligiendo para pensar? Pregunta importante. Bueno, de estas preguntas espero que tomen nota porque cuando hagamos una pausa después de esta primera parte me gustaría que alguno de ustedes pueda compartirnos, hablarnos o escribir. Ahí tienes un lugar para escribir aquí abajo cuando veas la reproducción en nuestro canal de YouTube y también nos debes de saber un poco qué estás eligiendo para pensar. ¿Qué es aquello que estás permitiendo que entre a tus pensamientos? Te pregunto, ¿cierto? Esto porque aquello que elegimos para pensar es en lo que te estás convirtiendo. Bueno, eso es lo que quiere decir Emerson con esta cita. Y si estás pensando en problemas, eso te puede estar estancando. Pero si estás pensando en soluciones, en metas, eso es lo que te va a permitir avanzar, por supuesto. Y la buena noticia es que tú tienes el control sobre tus pensamientos. En otras palabras, tú tienes el poder de elegir lo que lo que vas a pensar o en lo que deseas pensar. Eso sí que es importante. No sé quién gobierne en ti o en mí, pero muchas veces hay uno que gobierna, ¿cierto? O somos nosotros a los pensamientos o son nuestros pensamientos a nosotros. Bueno, ojalá que no nos estén ganando la partida a los pensamientos, que seamos nosotros los que gobernamos sobre ellos. Ahora, si tú no estás creciendo, ten en cuenta esto. Todo está en el pensamiento, pero si nosotros no le estamos dando lugar al crecimiento, ¿cierto? A hacer esos cambios que necesitamos, a renovar esa manera de pensar, esas creencias, esas limitantes que necesitan ser reemplazadas, ser cambiadas y ser hechas nuevas, vamos también a generar una afectación, porque seguramente, así como nosotros, cada uno de los que están aquí, de los que tal vez están reproduciendo esta grabación, están en medio de equipos de trabajo, en medio de organizaciones, en medio de comunidades, y cuando no le doy lugar a mi crecimiento que está pasando como líder o como esa persona de afectación que soy, estoy también generando un tope de crecimiento en medio de los que están junto a nosotros. Por eso es tan importante el crecimiento. Ahora, detengámonos por un momento en hacer esta pregunta y preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Qué importante esta pregunta. En estos días que estaba con algunos mentores hablando de neurociencia, me pareció muy importante cuando hablamos de esta pregunta, ¿quién eres? ¿Cierto? Porque quién eres no es solamente identificarme con el nombre. Yo puedo decirte, yo soy Karen González, pero eso no define quién soy. Hay algo mucho más profundo de quién es esa persona que ustedes ven aquí, como también de Carlos Bertín. Yo puedo decir, allí está Carlos Bertín, está Rolando Valenzuela, Eduardo Medellín, está Alex, está Daisy Velázquez, pero el nombre no me va a dar a conocer toda esa riqueza, esa belleza y ese contenido que hay profundo en cada uno de ustedes. Por supuesto que no. El nombre es algo que nos da una identidad, ¿cierto? Para que nos puedan llamar y uno pueda responder a ese nombre, ¿cierto, Karen? Y uno puede responder, pero realmente quiénes somos es muy importante definirlo, porque ese quiénes somos también nos da la oportunidad de saber qué queremos.
¿cierto? Hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos de nosotros? Sería una pregunta importante que tú y yo nos podemos hacer en esta hora. ¿Cuánto sabemos de nosotros? ¿Cuánto tiempo determinamos para aprender mucho más de nosotros? Para mirar tal vez dónde es que tenemos eso que nos está haciendo trabar, detener, pausar y como querer frenar en el camino de esa conquista, de ese logro y de ese deseo ardiente. Entonces, es importante por eso aprendernos a conocer y en esa misma medida poder identificar qué es lo que queremos, qué objetivos estamos queriendo alcanzar, qué nos estamos trazando cada día, ¿verdad? Como acciones que nos acerquen a ese objetivo que nos estamos o que nos venimos trazando en el transcurso de los días y que hemos propuesto para el 2023 alcanzar en cada una de esas áreas de nuestra vida. Es importante poder tener esos objetivos en un espacio que se sea visible para nosotros, tal vez los puedas escribir en una tarjeta, los puedas llevar contigo en tu billetera, bueno, en tu bolsa, ¿cierto? Si eres mujer, cargarlo allí que quede tan fácil de que alguien te pueda preguntar o tú sepas hacia dónde es que vas y no que estemos de pronto muy alejados de ese blanco que realmente queremos alcanzar. Muy bien, entre esas cosas que hablamos y cuando nos preguntamos quiénes somos, qué es lo que está pasando por nuestro pensamiento, qué es lo que realmente queremos, tal vez tú digas, yo lo que estoy pensando y un objetivo es salir de deudas. Bueno, muchas veces esa es una respuesta de las personas, ¿verdad? Pero sería bueno que cambiáramos un poquito el decir de que mi objetivo es salir de deudas y poder pensar en prosperidad, bueno, en incremento, en aumento, en alcance, ¿cierto? Y no detenernos como en eso que nos puede frenar también como concepto. Pero a la vez también hay momentos en los que nosotros estamos teniendo algunos objetivos importantes y es también en el área de nuestro bienestar. Muchas veces podemos encontrarnos con esta respuesta. ¿Qué es lo que quieres tú lograr? Bueno, estoy queriendo salir de esta enfermedad, por ejemplo, pero en realidad el término debería decir, estoy queriendo sentirme más saludable. Sería algo que puede lograr impactar ese pensamiento para que ese pensamiento no se quede ahí y quiera echar raíces y más bien el de salir de la enfermedad sea más complicado que poder pensar en que te vas cada día convertir en una persona más saludable, ¿cierto? Y vas a invertir un poco de tiempo más en saberte cuidar, ¿cierto? De esa manera integral, pero también vas a tomar algunas acciones que te ayuden a poder tener esa mejora. Eso es importante saber también nosotros cuando definimos un objetivo, de qué manera y cómo llamarlo a ese objetivo y poder ahí también darle lugar a una manera de pensar diferente a la hora de nosotros proponer o tal vez confesar o decir esas cosas. Muy bien, saber quiénes somos tiene que ver también, si vamos a ese punto, saber quiénes somos y sin duda, seguramente pudiésemos detenernos un momento en esa pregunta y es que tú y yo en el fondo sabemos quiénes somos, que podemos ir por más, que podemos alcanzar, pero hay otra parte que siempre está ahí como queriéndonos detener en esa acción que queremos hacer, ¿cierto? Y ahí es donde necesitamos de verdad trabajar en esa manera de pensar, pero también en esos cambios que necesitamos hacer, en esos hábitos que se necesitan implementar, en esas cosas que de pronto somos escasos en el conocimiento y necesitamos un poco más de luz para poder tener una acción diferente a las cosas y poder lograr esos resultados, ¿verdad? Entonces, hay una lucha interior que seguramente, así como yo, creo que la hemos vivido todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hay luchas interiores, ¿cierto? Sino de qué se trata la vida de despertar cada día y poder ir en una mejora continua. De eso se trata. Y en algunas cosas poder tener alcances y esos alcances llevarlos a otros y en otras también poder procurar ver unas cosas diferentes. Y ese es el esfuerzo y esa es la talla de cada día con nosotros, ¿no? Y eso es lo que hace también el crecimiento y las oportunidades de ver un nuevo día
y de despertar, ¿verdad? Así que es muy importante poder saber quiénes somos. Y quiénes somos también tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras aspiraciones, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Y todo inicia, tengamos esto muy presente, sabiendo de dónde venimos, de saber en dónde estamos parados, dónde estamos en tiempo real, hoy dónde estamos, dónde te encuentras, dónde nos encontramos, y de saber con qué habilidad y talentos contamos. Porque cuando somos pequeños, somos totalmente deductivos, ¿no? Eso significa que escuchamos una idea y es totalmente aceptada. O sea, a veces le damos lugar a cosas que nos dicen, ¿cierto? A cosas que nos enseñan, a experiencias que nos transfieren y que de pronto no son experiencias propias. Pero también muchas veces le damos lugar a aquellas cosas que en vez de elevarnos, tal vez quieren minimizarnos. Por ejemplo, cuando nos dicen que no somos buenos para algo, que no servimos, que eso no es para ti, o simplemente nos enfrentamos a cosas que antes nunca les habíamos puesto atención, como el pensar en metas, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que estamos aquí pasó de pronto mucho tiempo para poder lograr mirar de que había que trazar algún objetivo realmente para poder correr y emprender cada día. Es posible que muchos desconozcan los propósitos, ¿verdad? Y solamente se queden de pronto formándose en académicamente, yendo de la casa al trabajo, a sus actividades que pueden desarrollar técnicas o profesionales y pare de contar. Pero la oportunidad de liderar tus resultados es poder ir un poco más profundo y poder hacer que todo ese potencial y todas esas cosas que podemos lograr hacer mucho más de las que hasta hoy hemos logrado, las podamos realizar. Así que hablando de esto, precisamente son palabras o frases que se van quedando en nuestro subconsciente y que muchas veces son las que toman el control a la hora de las cosas que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Así que es muy importante, por eso, revisar esos autoconceptos, esas ideas y esas creencias o paradigmas que han tomado lugar en nuestras vidas y que se convierten en unas creencias limitantes o muchas veces potenciadoras, dependiendo de a lo que le hemos dado lugar, ¿verdad? Aquí nos está hablando Eduardo acerca de una frase del filósofo Platón que dice, la primera gran victoria es conquistada, ¿cierto? Por ti mismo. Es conquistada, es conquistarse a uno mismo, por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo, Eduardo, así es. Y precisamente eso tiene que ver muchas veces con esa conquista nuestra interior y sobre todo ese aprender a conocernos. Precisamente ahí está esa victoria, en lograr tener dominio, ¿verdad? Dominio propio, control de uno mismo, saber realmente con qué hemos sido equipados y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, esas son las victorias que nosotros podemos lograr primeramente en nosotros y son victorias privadas que después tienen una manifestación pública. Así que, como dijo Bruce Lipton, nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. Realmente nuestra manera de pensar ha sido muy influenciada durante todo el tiempo de nuestro proceso de crecimiento, desde que salimos del vientre de nuestra madre, por instituciones que están ahí, que tal vez no le damos como ese interés de saber qué es lo que están queriendo provocar en nosotros, pero que sin duda están dejando su huella. Ah, te comenté y dije lo que comenté. Puedes cerrar aquí el micrófono, por favor. Gracias, Eduardo. Y esas 7 instituciones que están en nuestro van definiendo esas instituciones que están de alguna manera en medio de nosotros, ¿cierto? En nuestro entorno, inconscientemente van generando una definición de ti,
dentro de la sociedad, dentro de lo que tú estás operando y desarrollando. Y esas instituciones tienen que ver con la familia, tiene que ver con los amigos, la gente con las que nos rodeamos, la televisión, los medios, ¿cierto? En este momento las redes sociales, ¿cierto? Las noticias, el gobierno, el deporte, las empresas donde hemos trabajado, la iglesia, la religión. Todas estas ideas y conceptos se van acumulando y se van grabando en nuestro subconsciente, y una vez grabados quedan ahí como el patrón que dicta la mayoría de nuestras decisiones. Bueno, hoy estamos más despiertos, ¿verdad? Para saber qué tomamos y qué desechamos, ¿cierto? Que nos beneficie y que no nos beneficie, porque a todo no le podemos dar, ¿verdad? Aceptabilidad, porque le damos aceptabilidad y ahí entra nuestra mente y toma un lugar y empieza a echar raíces adentro de nosotros, y eso va a provocar una respuesta en acciones o en comportamientos o en conductas o en patrones en nuestras vidas. Muy bien, nosotros vivimos en 3 planos. Y hablando de desbloquear el potencial, es muy importante hablar de estos 3 planos. Uno es el físico, el otro es el plano intelectual y el otro es el plano espiritual. El plano físico tiene que ver con las circunstancias, con este medio exterior, con este entorno, lo que vemos y lo que escuchamos, y las personas también con las que nos rodeamos. El plano intelectual es nuestro conocimiento, es lo que sabemos y es nuestra preparación. Bueno, también todo ese cúmulo de experiencias y de expertise que vamos teniendo en el tiempo. Y el plano espiritual es el plano de tus pensamientos, de tus ideas, y esto va más allá de las circunstancias que tú estás viviendo. Esto significa que tus circunstancias actuales no te definen, ¿verdad? No son tu verdad completa, porque tú eres más que esas circunstancias, ¿verdad? Y en otras palabras, tú entras en el espíritu de las cosas cuando sabes por qué quieres lo que quieres. Y aquí está la clave número 1, saber qué es lo que queremos. Y qué es lo que queremos está dentro de nuestro intelecto. Saber por qué lo queremos, y esto entra en el espíritu de las cosas, y pasar a la acción, que tiene que ver con este plano físico, ¿verdad? Así que es muy importante que esos 3 planos estén alineados para lograr nuestros resultados. Fíjense a dónde hemos llegado después de la cita que nombramos de Emerson, ¿verdad? Allá arriba, ¿cierto? Cuando dijimos que nos convertimos en lo que pensamos. Muy bien. ¿Y sabes cuál es el problema de la mayoría de las personas? La mayoría de las personas no saben lo que quieren. ¿Cómo te parece eso? Imagínate, no saben lo que quieren, no se detienen a pensar en eso. Ahora, creo que no les gusta pensar, ¿y sabes por qué? Porque pensar es el trabajo mejor pagado. Y Ernst Nightingale dijo lo siguiente: si la mayoría de las personas dijesen aquello en lo que están pensando, se quedarían sin habla. Pero también George Bernard, un escritor de origen inglés, dijo lo siguiente, algo muy importante: el 2% de las personas piensan, el 2%, el 3% creen que piensan, y el 95% preferirían morir antes que pensar. ¿Cómo te parece esto, Carlos y Rolando, de interesante? Ahora, quiero decirte algo. Si mis pensamientos están quietos, por lo tanto, mis acciones también están quietas. Todo es congruente con lo que hacemos. Los pensamientos están conectados con nuestras acciones. Y fíjense que nosotros hablamos de resultados y tenemos que trabajar muchísimo en nuestra parte mental. Cuando hablaba yo antes, en un tiempo atrás, de éxito, hablaba de una fórmula muy diferente a la que hoy la neurociencia habla. Quiero tocar ese puntico y dejarlo sobre la mesa porque es un punto importante de lo que he venido en estos días estudiando, y es que el 95% de nuestro éxito está ¿dónde? En nuestra mentalidad, y el 5% tan solo en nuestra habilidad.
qué tan importante ese punto, ¿verdad? Que nos detuviéramos a pensar que nosotros vamos por la vida con una serie de creencias y con una manera de pensar que en algunos momentos van a frenar nuestro avance. Pero de eso hay veces como que perdemos el sentido de las cosas, como que no nos damos cuenta y vamos caminando, van pasando los años, va pasando la vida y hay dos cosas que pueden pasar. O la vida te pasa o tú y yo hacemos que las cosas pasen en nosotros, en nuestra vida. Pero ¿quién tiene que tomar ahí la decisión y la determinación qué hacer por ti mismo? Tú y yo, porque no habrá otro que lo haga por ti ni por mí. Así que en esta temática y arrancando este resumen de esta primera etapa de Lidera tus resultados, quiero que pienses mucho de que el desbloquear nuestro potencial tiene que ver con nuestra mentalidad y tiene que ver también con nuestra intención. No sé cuál sea la intención de Rolando, de Carlos, de Daisy, de Eduardo, de Alex, de Lady y de mí también. Hoy me hablo también a través de toda esta temática porque es muy interesante. ¿Cuál es mi intención en el trabajo donde estoy, en las cosas que quiero lograr? ¿Qué siento cuando yo hablo de lo que quiero? ¿Será que está alineado a esa intención, está alineado ese plano físico, ese plano intelectual y ese plano espiritual? ¿Será que hay un alineamiento para que las cosas puedan ocurrir? Pues te quiero decir que no muchas veces ocurren porque no hay un alineamiento, porque no sabemos qué queremos y de pronto hay momentos en que queremos una cosa y después queremos otra y ese juego interno de la intuición no puede lograr darnos como esa sintonía para poder lograr lo que queremos. Entonces necesitamos trabajar mucho en nuestra mentalidad y ser congruentes, ¿verdad? Tenerla conectada a esos tres planos importantes para poder lograr las cosas. En algunas áreas de mi vida también me he tenido que preguntar eso en este tiempo y doy gracias a la neurociencia también, a todo esto que se empieza a trabajar, Carlos, Rolando, porque es muy importante para nosotros saber cómo opera nuestra manera de pensar y nuestro cerebro es muy importante porque de esa manera me empiezo a conocer qué cosas son las que me han tenido, ¿verdad?, detenida, cuáles cosas son las que han ocupado de pronto más el pensamiento y por eso son nuestras consecuencias en nuestros resultados. Y hay algo que me interesa por hablar de liderazgo y porque somos todos, cada uno, personas que influenciamos desde todo aspecto en medio de quienes estamos, y es que como lideramos, ríete de esto, la forma en que nosotros pensamos y percibimos el mundo es la forma en como nosotros influenciamos y lideramos, ¿verdad? Cómo también nos relacionamos y cómo también podemos ver el mundo, la vida. Así que esto tiene mucho más que ver con solamente destrabar mi potencial, porque es que mi vida tiene una afectación en un entorno o en medio de un círculo íntimo o en medio de una organización o un lugar donde cada uno desempeñamos un rol y una tarea. Así que en esta primera parte, eh, Rolando, Carlos, a mí me gustaría dar siquiera la participación a uno, porque a todos, pues para poder llevar estos tres temas que continúan en este resumen, pues obviamente estamos contando con un tiempo y ese tiempo hay que saberlo administrar. Pero sí me gustaría poder escuchar alguna apreciación, alguna perspectiva de los que están en esta sesión para poder continuar y seguir hablando de lo que nos confiere o nos atañe en esta noche, que es muy importante, pero sí que por lo menos podamos lograr traer al consciente en cada uno de nosotros, y eso empezando por mí, realmente quiénes somos, qué es lo que queremos, qué logramos alinear con esa intención que vemos en cada objetivo que nos estamos trazando, y por supuesto de qué manera están alineados esos objetivos dentro de esos planos que son tan importantes para poder alcanzar ese resultado aquí y verlo y tocarlo, que sea tangible, Carlos y Rolando.
¿Qué tal, Karen, Carlos? Muy interesante lo que nos acaba de mencionar, Karen, en la parte de los 3 elementos que son necesarios para liberar tu potencial, porque estamos hablando de un potencial ciertamente limitado. Y cuando tú andas con ese potencial limitado, es como si anduvieras con un freno de mano puesto, como si anduvieras, como si estuvieras conduciendo con tu freno de mano puesto. Cuando tú conduces, yo recuerdo una ocasión que yo estaba aprendiendo a manejar y conducía con el freno de mano puesto, se me olvidaba. Y cuando destrababa esa palanca, daba un tremendo acelerón. Y estos 3 elementos que nos acabas de mencionar, Cari, que son los elementos fundamentales, vitales para poder destrabar tu potencial, que son el plano físico, el intelectual y el espiritual. El físico, bien no lo mencionabas, el físico está lo que ves, lo que escuchas, lo que haces. Y luego está el plano intelectual, que está en lo que tú sabes, lo que tienes aquí, que ya sabes que lo tienes que hacer o lo que conoces. Pero yo creo que el punto clave está en el espiritual, porque el espiritual conecta al físico con el intelectual. El plano espiritual es donde está el deseo del logro, ese deseo ardiente por querer avanzar, querer hacerlo, por querer lograr hacer las cosas. Y una pregunta que le tengo aquí a nuestros amigos, incluye a todos los que estamos aquí, que pueden participar, ya sea abriendo sus micrófonos, su cámara, compartiendo ahí en el chat. La pregunta es, ¿cómo entras en el plano espiritual? ¿Tú cómo entras en el plano espiritual para hacer eso que quieres lograr? Si nos pudieras comentar algo al respecto, ¿cómo logras tú destrabar tu potencial o cómo lograrías hacerlo? O desde tu entendimiento, ¿qué es entrar en el plano espiritual para poder conectar el físico con el intelectual? Posiblemente tú quieras lograr algo, ya tienes tus metas, ya tienes un deseo definido. Ahora el siguiente punto, ¿cómo logras entrar en el plano espiritual para hacer que las cosas sucedan? ¿Cómo tú desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde lo que has vivido, tal vez nos puedas compartir algún ejemplo, alguna situación en el que tú tuviste o que tú entraste en ese plano espiritual para dar ese paso, para poder lograr alcanzar una mejor versión de ti, en algo pequeño posiblemente? ¿En qué áreas? Puede ser en tu área financiera, en tu salud, en tu crecimiento personal, en lograr eso que tú quieres lograr en tus relaciones, por ejemplo, en tu plan espiritual. ¿Cómo logras tú, qué has logrado o cómo es tu entendimiento en lo referente a cómo entrar en el plano espiritual de las cosas? Bien, amigos, está ahí el micrófono abierto para si nos pudieras por ahí compartir desde tu punto de vista, experiencia, cómo has tú vivido esa conexión en el plano espiritual para poder lograr eso que buscabas lograr, para poder marcar una diferencia en tu vida, para poder dar ese paso más. Bien. Ahí está puesta la pregunta. Alex, Daisy, Lady, cualquier comentario, punto de vista que les gustaría agregar. Ahí está el micrófono abierto. Carlos, igualmente, pudieras también compartir algo. Entonces, Eduardo, Lady, Alex, ahí están los micrófonos abiertos, dispuestos. ¿Quién abrió el micrófono? Parece que lo abrió Eduardo. Bienvenido, Eduardo. ¿Vas a compartir algo? No, es que se me había cerrado la sesión y acabo de entrar. Ok. No hay problema. Ya, disculpe. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo entran, amigos? ¿Cómo entras tú al plano espiritual cuando quieres lograr algo? Esa es la pregunta que tenemos aquí sobre la mesa. Bueno, platicábamos ahorita que lo están comentando y que era un poquito de lo que estábamos repasando y tenemos estos 3 planos, ¿no? Y entonces el espiritual es, y lo decían muy bien hace ratito, es cuánto quieres lo que quieres, ¿no? Tienes que estar dispuesto a sacrificar algo en un momento dado para poder lograr ese objetivo, esa meta. Y esa parte
vamos a decir, de ese espíritu que te empuja a que lo hagas, con otras herramientas que más adelante vamos a ver, pero de entrada estos tres planos, que una vez que los tienes alineados, y bueno, la manera espiritual, pues es eso, ¿no? Un deseo ardiente que bien lo describías y, y Napoleón Hill nos lo describe muy bien, ¿no? Siempre y cuando tengas un deseo ardiente, o sea, que te coman las ansias por tener eso y que no te desvíes, no tengas ninguna falta de atención a tu deseo ardiente. O sea, todo lo que te lleve a concluir esa meta, ese deseo, pues vas por ahí, ¿no? Lo que te quiera desviar o lo que te despegue atención o lo que te cuarte atención hacia ese deseo ardiente, pues no hacerle caso. Oye, es difícil, como bien nos comentaba Karen, porque tus pensamientos totalmente estás todo el tiempo pensando y pensando y pensando. Y la otra vez también leía que lo que hace la mente es, lamentablemente, no enfocarte en el presente, sino precisamente irte a los recuerdos o a un futuro, pero lamentablemente no siempre es un futuro de buenos deseos, ¿no? Sino más bien tendemos a, a, a magnificarlos en el sentido que no sean positivos. Entonces, esa parte del espíritu, pues es súper importante, ¿no? Que tengas muy claro ese deseo, ese objetivo, que lo tengas muy claro por el cual, por qué haces lo que haces, por qué quieres lo que quieres, ¿no? Y ese es precisamente hacia dónde vas. Todo el tiempo estar pensando y haciendo, ser congruente. No nada más pensarlo, sino también tomar acción hacia ese deseo, objetivo o meta. Es así como que Ciertamente, perdón, sí, Carlos, ciertamente cuando tú entras en el espíritu de las cosas, vas a hacer algo que tal vez sea un sacrificio para otras personas, pero para ti realmente no lo es, porque realmente lo quieres hacer, porque realmente lo quieres lograr. Y se te pasan las horas, tal vez te acuestes tarde aprendiendo eso que quieres aprender, haciendo eso que quieres lograr. Y no es realmente ningún sacrificio y realmente inclusive hasta lo disfrutas. Y tal vez habrá alguien que diga, oye, pues estás loco, pues ¿qué te pasa? Pero es algo que realmente quieres lograr. Es cuando, creo yo, un ejemplo ahí de cuando entras en el espíritu de las cosas. Ahí tal vez Lady quiere agregar algo a esto que estamos comentando. Bienvenida, Lady. Cualquier comentario, más que bienvenido. Buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. Pues escuchándolos porque pues entré un poquitico tarde. Con lo que ustedes dicen es como que al que le gusta le sabe, ¿no? Entonces, cuando está ese deseo ardiente y ferviente en uno, pues uno está enfocado, logra direccionar todos sus pensamientos, energía en eso que ya se tiene pactado. Y pues hay que cuidar en todo momento los pensamientos porque ellos son los que realmente nos hacen malas pasadas y malas jugadas y permite desenfocarnos muchas veces de lo que estamos haciendo. Nosotros acostumbramos a empezar como con un ánimo a mil y después vamos desacelerando, desacelerando y ya se pierde todo. Entonces, es muy común ese actuar en nosotros y mantener esa energía constante y ese enfoque constante es lo que realmente nos ha costado y por eso es mejor como a veces dejar las cosas así y volvamos a lo mismo porque pues esto no es tan fácil como creíamos. Entonces, pues esa es mi apreciación de lo que ustedes nos están explicando el día de hoy. Muy bien dicho, porque muchas veces sucede que tal vez tienes ese deseo, pero nada más es inicial. Lo arrancas, pero te das cuenta de lo que realmente significa y desistes. Pero ahí entra ese apalancamiento del espíritu, de que es algo que tú te sientes con la capacidad, con la certeza y que tienes la disponibilidad sobre todo para poder trabajar en eso que quieres lograr. Partiendo del hecho que es algo que te gusta, que lo disfrutas de hacer, que lo quieres lograr. Y luego de ahí pues entra el sostenimiento y tal vez la disciplina, la voluntad para poder lograr continuar hasta que logras la conclusión de eso que quieres lograr. Y posiblemente no logres concretarlo como tú querías lograrlo, pero la persona en la que te conviertes en ese intento, eso tiene un peso muy significativo que te lleva a convertirte en una mejor versión de ti mismo.
Ok, Así es. bien, excelente. Bien, amigos, continuamos con el siguiente punto a discusión. Continuamos con el siguiente tema. Y en esta ocasión, Carlos Bertín nos va a compartir desde su experiencia como emprendedor en lo que está logrando. Ahí tiene otro punto interesante que compartirnos en el valor agregado que estamos buscando nosotros lograr en esta noche. Bien, Carlos, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Rolando. Amigos, muy buenas noches nuevamente. Y bueno, pues se me adelantaron un poquito porque precisamente parte de lo que les quería comentar es esto de los tres planos, pero pues si nada más usamos estos cinco sentidos para querer lograr esas metas, probablemente va a ser complicado. Entonces, si se acuerdan, y los que tuvieron el gusto de estar en la sesión, también hablamos de 6 herramientas que podemos tener, ¿no? En nuestro plano intelectual y en los otros. Y pues seguramente no los estamos usando para lo que necesitamos hacer para lograr nuestras metas. Y bueno, es como si poníamos el ejemplo que es como si te regalaran un iPhone y pues nada más lo utilizaras para el teléfono, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa con todas estas facultades que tenemos, que obviamente vamos descubriendo algunas en el camino, otras las tenemos pues natas a lo mejor, pero bueno, estas 6 herramientas que es la memoria, la razón, la percepción, la imaginación, la voluntad y la intuición, las tenemos disponibles todo el tiempo en nuestro plano intelectual. Y en esa ocasión platicábamos y ahora lo repasamos, que esta es una caja de herramientas y aquí es donde me toca profundizar, porque no se trata, como les comentaba en el mensaje que les mandaba el día de hoy, de trabajar más duro, sino de una manera más inteligente. Y lo más importante, queridos amigas y amigos, es conocer estas herramientas y aplicarlas. La realidad es que son simples porque puede decir uno, oye, el plano espiritual y el físico y el intelectual y tal, y probablemente pueda pensarse que es difícil, pero es algo que normalmente utilizamos, pero no con la conciencia adecuada. Entonces, conocer el concepto es importante, pero también aplicarlo. Y bueno, pues usarlas, ¿no? Porque en el camino hacia el logro de nuestros resultados, de nuestras metas, nos vamos a encontrar con muchos desafíos. Y qué mejor que estar ya preparados con esta caja de herramientas que ya conocemos y que poco a poco vamos a ir desarrollando y vamos a utilizar, pues para librar esos obstáculos, esos desafíos. Por ejemplo, si en el camino hacia mi meta yo me encuentro con un detalle, es decir, se me pone enfrente una situación que probablemente hasta nunca se me había presentado, ¿no? Pues me está orillando a tomar una decisión. Y esas decisiones que tomamos, como lo comentábamos hace un ratito, pues nos van acercando o nos van alejando a nuestras metas. Y es aquí en donde viene la importancia de este uso correcto de estas 6 facultades que son intelectuales para que al estar al frente de esos obstáculos, de esos problemas, pues te van a hacer buscar dentro de tu caja de herramientas eso que estamos platicando y tal vez lo que vas a usar para salir pues de ese obstáculo y esa es una facultad que te da la razón. Y pues obviamente lo que voy a hacer siempre es razonarlo, ¿no? Porque siempre probablemente cuando son problemas ya de más detalle, pues siempre lo razonamos. Y esto va a evitar brincar una conclusión que sin aplicar un razonamiento, porque esa conclusión pues va a estar ya premeditada de acuerdo a a cierta percepción. Y si mi percepción en un momento dado no es correcta, si mi percepción está errada, voy a razonar equivocadamente. Entonces, por otra parte, si ante una situación estoy imaginando de una manera pues, un poco descontrolada, pues estoy imaginando pues, lo que no es, ¿no? Y lo que hago sin control. Entonces, bien, pues lo que va a pasar es que la imaginación, hablando de estos elementos que tenemos, pues nos va a ayudar a salir de esa problemática, ¿no? Nos va a ayudar a que encontremos un camino. Entonces, si nos vamos repasando por un lado lo que vimos en esa sesión que, bueno, pues fue buenísima y que esperemos retomar y con esta parte tomar estos elementos que pues sabemos que son sumamente importantes. Decía en su momento Karen y Rolando, son de vital importancia.
y definitivamente, pues como ustedes saben, pues la razón de inicio, ¿no? Luego la percepción que tenemos cada uno de nosotros con base en lo que hemos vivido, pero que recordemos que no por el pasado no podemos lograr nuevas metas. Entonces, esa voluntad también es algo muy importante. Entonces, todas estas pues, las tenemos todo el tiempo disponibles, incluso las hemos estado utilizando pues todo el tiempo. Entonces, si nos vamos a ver cada una de ellas en particular, podríamos decir que pues, la imaginación es la que todo el tiempo nos está dando ideas, ¿no? Todo el tiempo nos está hablando. Y lo que podríamos hacer, la imaginación nos da esta oportunidad de estar en un lugar antes de estar ahí, porque lo imaginamos, ¿no? Incluso de concluir una tarea, cómo lo vamos a concluir, cómo lo vamos a hacer, eso es lo que nos da la imaginación. Y cuando estás ahí y ya que lo estás haciendo, pues ya lo llevas a una realidad física, esa imaginación. Y la imaginación te permite crear pues, muchos antecedentes, muchos anteproyectos, todo lo previo a lo que puedes concluir. Pero, queridas amigas y amigos, cuando no estamos entrenados en el uso de este recurso que es la imaginación, ¿qué es lo que puede suceder? Como les comentaba, pues imaginamos lo peor de los escenarios, imaginamos que pues, no puede suceder, que no es posible, y seguramente algunas veces te ha pasado que estás incursionando, pues, seguramente en un emprendimiento como servidor, etcétera, o en alguna nueva tarea que nunca has hecho y ya nos estamos imaginando que pues no va a dar resultado, que no va a funcionar, ¿no? Antes de arrancar ya nos estamos dando por vencidos. Y si nos damos cuenta, pues las personas más exitosas del mundo, esta herramienta de la imaginación siempre la utilizan para generar nuevas ideas, ideas frescas. O sea, ellos se mantienen, incluso en ocasiones pudiéramos pensar que son un poquito déspotas porque no escuchan algunas cosas, pero no escuchan, como les comentaba, cosas que no vayan de acuerdo a lo que andan buscando. Entonces, pudiéramos pensar que son déspotas, pero no, porque si les quita atención, incluso les quita tiempo, pues no hacen caso. O sea, se va por otro lado porque no está en sintonía con lo que ellos están buscando, con los sueños que andan buscando. Entonces, aquí te puedes hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que te gustaría estar creando en tu vida en este momento? Y ponemos ese ejemplo porque al definir lo que quieres, el estar repitiéndote la meta continuamente, ¿se acuerdan del papelito? Lo que estás haciendo es crear toda esa imagen, todos esos píxeles de ese logro, de ese triunfo. Incluso en tu imaginación, todos estos detalles que puede haber problemática, ya las previste, porque pues eso sucede. Ya te lo imaginas, ¿no? Incluso con tus colaboradores, seguro se le va a olvidar tal, ya lo prevés, pero antes lo imaginaste, antes lo pensaste. Y esa es pues, la primera etapa de ese proceso creativo, porque son los 3 pasos, ¿no? Primero es la idea que pasa por tu mente, luego pasa a ser ya algo más concreto, una teoría que se le llama, y de ahí pues ya pasa a ser una realidad, y de ahí es donde precisamente conectamos con esa acción, porque cuánta gente se ha quedado en una idea. Bueno, hay veces que las ideas nacen muertas, nos dice Napoleón Hill y nos lo dice también James Allen, ¿no? Ya la idea ya ni tú te la crees, ¿no? Como cuando le mentías a tus papás y ni tú te lo creías, ¿no? Es la mentira como que no está muy válida, ¿no? O te mienten tus hijos, tú dices, no, hombre, por favor, pero bueno. Entonces, siempre hay una creación previa y después llegas al punto de concretarla y ese es el gran poder de la imaginación. O sea, todo lo ves, todo lo que vemos, como alguna vez lo platicamos, ha sido creado 2 veces. Primero en la mente de quien lo creó y lo creyó, y luego cuando ya se hizo en esa manifestación física que tú ya la ves concretada. Entonces, pues, ¿qué estás imaginando para concretar tus metas? Para tener resultados. Entonces, ponte a pensar así en tu imaginación, ve la foto cuando ya está tu meta hecha realidad. O sea, empodérate con ese pensamiento. Y esa es la primera herramienta que tenemos. De aquí pasamos a la intuición, que es algo muy importante. La intuición muchos lo utilizamos y la sentimos como corazonadas, ¿no? Incluso pues, la gente mayor, las abuelitas, los abuelitos nos dicen,
son intuitivas y te dicen que no vayas ahí, no vayas. Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces lo intuyes que algo va a pasar y pues mejor dices no, pero precisamente es esa vocecita que te guía, es esa vocecita que te dice esto o no hagas aquello. O sea, esta intuición te ayuda totalmente, queridas amigas y amigos, a sintonizarte con lo que está sucediendo a tu alrededor. Tu intuición te permite saber y conocer lo que ya sabes. Hay una frase de White Dyer que aplica muy bien a esta facultad de la intuición, y esta frase dice: orar es cuando yo hablo con Dios y la intuición es cuando Dios habla conmigo. Algunos no creen en esta figura y algunos creen en una inteligencia infinita. Bueno, pues es la inteligencia infinita, pero amigas y amigos, esto existe porque todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Ahorita mismo de lo que, bueno, ya hemos conversado, ya platicando aquí Karen y Rolando y tu servidor, ambos, todos los que estamos aquí reunidos, estamos pensando desde nuestro marco de referencia, cómo pudiéramos aplicarlo acá, cómo podríamos aplicarlo allá. ¿Qué tanto valor tiene para nosotros esa certeza del comentario? O si no tiene ningún valor, o no lo he aplicado, o no me ha sucedido. Todo el tiempo estamos pensando, como bien nos lo decía Karen al principio. Entonces, esta facultad nos viene a complementar de manera correcta, es decir, si lo vamos minimizando y le vamos dando más información que recibimos, nos va diciendo que si es acorde o no a lo que queremos. La mayoría de nosotros preferiría obedecer a nuestra mente racional, a mi mente basado en mis resultados y circunstancias actuales, pero basado en las opiniones de las demás o basado en lo que logro ver. No tanto de no creer si no ves, porque tampoco es eso. Parte de lo importante de esto, que más adelante lo vamos a ver, es creer aunque no lo veas, porque así es como se han hecho grandes cosas. Y es así como en un momento dado, si no fluimos con nuestra intuición, perdón, es como vamos limitando nuestro crecimiento. Y bueno, y aquí otra de las preguntas puede ser: ¿cómo sé si la voz que me está hablando es la voz de mi intuición? Yo te diría, es muy sencillo. Esa voz la reconoces por el tono en el que te habla. La voz de la intuición nunca es una voz ni frenética, ni tensa, ni estresada. La voz de la intuición es una voz pues, apacible, tranquila, de algún momento es compasiva, y nos dice la verdad. Nos la dice sin juzgarnos. Y esto es lo que en un momento dado también, también puede ser. No lo entendimos muy bien, pero puede ser. Pero también nos va a ayudar a identificar si esta voz viene de tu intuición o de la voz de tus miedos, que muchas veces ahí es donde se confunde, ¿no? Si tenemos algo de miedo, porque el miedo también es algo que nos alerta a no seguir. Y cuando la voz de la intuición te está guiando, es una decisión que tú vas a sentir y seguramente vas a tomar sin juzgarte y sin miedo. Es una voz que siempre nos va a empujar a hacer algo mejor o algo para mejorar, ¿sale? Y luego tenemos la tercera, que es la percepción. O sea, esta percepción pues, es tu punto de vista, como decías, de tu marco de referencia de cómo ves el mundo. Tú percibes al mundo de acuerdo pues, con los autoconceptos y creencias que tú tengas en tu mente, que va muy relacionado, si te fijan, estos temas, y ahorita que remate Rolando van a ver cómo esto es algo poderosísimo. O sea, esto es de acuerdo a donde has estado, lo que has vivido, pues mucho de lo que hemos recibido de educación y de información, y cómo vemos nuestra vida y cómo está siendo dictado realmente, pues muchas veces por nuestro pasado. Y es acá donde también Juan Dyer dijo: cuando cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Y todo esto tiene que ver pues, con tu percepción. Cuando nosotros vemos algo que nos hace pensar que no se puede hacer, es una oportunidad para cambiar nuestra percepción de esa situación. Y esto lo hacemos a través, como comentábamos al principio, de razonarlo. Y al aplicar la razón, puedes percibirlo ya de manera diferente. Muchas veces cuando tenemos algún problema,
de inicio no encontramos ninguna salida, pero ya cuando lo maduramos, lo razonamos y a lo mejor le damos un espacio de tiempo, encontramos salida. Pero es por eso, porque están jugando todas estas herramientas que nos van a ayudar a hacerlo. Entonces, hablando de la cuarta, que es la razón, pues es una de las facultades más poderosas que tiene el ser humano, a comparación de cualquier ser vivo, ¿no? Y esta es la habilidad que tenemos para pensar, y es la función, pues, que más usa y que más elevada tiene el ser humano. Y aquí pues bueno, también entra nuestro libre albedrío, ¿no? Qué decidir y por dónde nos vamos y cómo tomamos las decisiones y cómo tomamos esas decisiones. Es decir, la razón nos puede ayudar a analizar la situación y nos ayuda a preguntarnos si una situación nos gusta, no nos gusta, incluso hasta nos enoja, ¿no? Nos pone, porque finalmente entran ahí los sentimientos y las reacciones, incluso hasta te hace sentir mal. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de los 5 sentidos? No sé si a ustedes les llega a pasar que les llega un olorcito tal y ya algo los puso de malas. Es más o menos parecido, ¿no? Porque algunos sí es muy perceptible, ¿no? Entonces, eso te hace sentir de alguna manera. La razón es la que te detiene y te dice, espérate, espera tantito, espera un momento. Eso que estás pensando, imaginando, creo que no es bueno ni para ti, ni para los que te rodean, ni para nadie. ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué piensas que no lo puedes hacer? Entonces, permíteme razonar y buscar el cómo sí. Ver esa idea un poquito más a la luz de lo que sí me permite hacerlo, ¿no? De la verdad, explorarla y en un momento dado, pues ver cómo resulta, que es lo que a nosotros nos interesa, ver los resultados. Y seguramente vas a tener un pensamiento que te va a empoderar. Y bueno, del conjunto de estas grandes facultades, hay una que yo en otras ocasiones también he hablado y le he tocado un poquito, que se me hace sumamente importante, y es la voluntad, que va un poquito pegado con el carácter, ¿no? Y la voluntad es la habilidad de enfocarte y de concentrarte en algo y de mantenerte en ese enfoque. Ojo, no se trata de neciar en ese enfoque, o sea, porque por eso ya lo razonaste, ¿no? Y entonces ya te diste cuenta que ese enfoque, sí, entonces para ese enfoque van a estar voluntad porque, pues obviamente otros van a decir que no, incluso tú mismo, como lo estamos platicando, te puedes autosabotear y decir que no. Y bueno, en este enfoque, sin desviarte, Emerson también decía, a donde tu foco va, tu energía fluye. Y esto sucede mucho en las ventas, ¿no? Cuando en las ventas le quitas un poquito el foco, eso se traduce en 2, 3 meses después que aflojaste y pues por eso no estás teniendo el resultado. En las ventas, lo que hagas hoy se ve reflejado dentro de 2, 3 meses. Si aflojas, pues entonces van a aflojar tus ventas durante 2, 3 meses. Eso sucede muy constantemente, ¿no? Entonces, por eso Emerson así lo decía, ¿no? No usamos la voluntad cuando tu enfoque está disperso en muchas cosas. Tu energía se disipa, o sea, no se mantiene en ese foco. Por eso es que tienes que enfocarlo, ¿no? Bueno, antes lo entendemos muy bien cuando las cámaras fotográficas, ¿no? Ahora el teléfono hace maravillas, pero teníamos que mantener ese enfoque. Muchas veces lo hacían automático y muchas veces lo hacemos automático, pero no siempre. Entonces, si pierdes el enfoque de tu meta y dispersas tu atención, pues digo, realmente va a ser difícil lograr la meta pues de una manera tan satisfactoria como le estuvieras pensando, ¿no? Entonces, la voluntad definitivamente es la habilidad, ya esta es vamos a decir que la más importante definición es, la voluntad es la habilidad de darnos una orden y seguirla, con calma, con confianza y constancia, hasta lograr el objetivo. Este es un poder fantástico. Para crear resultados duraderos en nuestra vida, la voluntad es algo muy importante. ¿Se acordarán ustedes de este actor Christopher Reeve, el que hizo de Superman? Que bueno, pues eso lo catapultó porque después aunque hizo otro tipo de películas como Pídele al tiempo que vuelvas, que es una película muy buena, muy bonita. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Muy, muy bonita esa película. Pero bueno, Christopher Reeve decía que muchos de nuestros sueños parecen imposibles. Luego parecen improbables y luego cuando usamos la voluntad,
en realidad se vuelven inevitables, porque ya lo lograste, ¿sale? Entonces esa es la voluntad. Bien, y después vámonos con el sexto para no quitarles más tiempo. Y la sexta facultad es la memoria. Cuando te encuentras ante un desafío, como nuevamente lo tocamos, llegan a tu memoria pensamientos, por eso es la memoria, y la pregunta aquí es, ¿qué pensamientos o qué memorias estás atrayendo? ¿Memorias de éxitos pasados, de logros, de situaciones que te hicieron avanzar? ¿O recuerdos de fracasos, de errores, de mentiras, de engaños? Porque estas memorias negativas pues, nos ponen en una posición menos empoderantes. Es decir, esto nos pone en desventaja. Entonces, según el tipo de memorias que traigas a tu mente, te va a empoderar o te va a limitar. Y esa limitación pues, va a ser en el logro de tus resultados. Así es que démosle un buen uso a estas facultades mentales. O sea, tenemos una caja de herramientas a nuestra disposición todo el tiempo. Todos las usamos, pero quién sabe si las estemos usando para empoderarnos o lo estemos usando, pues a lo mejor de una manera incorrecta. Ese pensamiento creativo nos da el poder de elegir con qué queremos aumentar nuestra mente. ¿Con pensamientos empoderantes o pensamientos positivos o con pensamientos limitantes? Así es que, amigos, el uso correcto de estas 6 herramientas, que es en este repaso, te va a dar una información que hablábamos de liberar tu potencial, bueno, que tiene el potencial de cambiar tu vida, porque en el momento que identifiques esos pensamientos que no te están aportando, que no te están sumando, que no te están ayudando, lo que vas a hacer ahora es interrumpir ese patrón de pensamiento, que se acuerdan que ya lo hemos practicado un poquito, para que de esa manera reemplaces sus pensamientos, para que reemplaces por otros que sí te ayudan a conseguir esos pensamientos empoderantes. Pues por mi parte es todo, amigos. Abro los micrófonos por si quieren aportar algo. Preguntas, pues serían, ¿qué estás pensando? ¿Hacia dónde van tus pensamientos? ¿Hacia dónde puedes ahora, o sea, tu voluntad es una realidad en tu vida o cómo está de fortalecida esa voluntad? Esos pensamientos que tienes, esos recuerdos que sostienes en tu memoria tan fuertes, ¿son los que te están ayudando o ya tienes que desecharte de algunos? Y si estás usando estas facultades para que sean a tu favor, ¿y de qué manera las estás usando? ¿O medio las usas? ¿O estás en esa práctica y estás avanzando? Esas serían parte de las preguntas. Karen, Rolando, Daisy, Lady, Alex y Eduardo, muchas gracias. Adelante, abiertos los micrófonos. Excelente, Carlos. Muchas gracias por recordarnos que tenemos un cerebro fantástico y maravilloso, que hay habilidades que tenemos y que posiblemente desconocemos. Yo quiero hacer solamente una acotación para entregarle a Rolando porque estamos casi sobre el tiempo para llevar la tercera temática en esta noche. Y es una entrevista que hizo Napoleón Hill como a más de 500 hombres muy ricos de Estados Unidos y llegó a una conclusión, que estos hombres ricos no eran los más inteligentes, los más guapos, era que estas personas habían desarrollado estas facultades mentales de tal manera que podían conseguir cualquier cosa que quisieran sin dañar a sus semejantes. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay cosas a las que no le hemos podido sacar seguramente toda la ganancia de todo lo que se nos ha equipado y que necesitamos lograr precisamente lo que decía Carlos, ¿no? Lograr poderlas poner en acción y a favor nuestro, ¿cierto? Y en buena hora. Así que voy a darle lugar aquí a Rolando porque Rolando nos termina este resumen de estos 3 temáticas que vamos a contemplar esta noche hablándonos de autoimagen y resultados. Así que adelante, Rolando. Qué tal amigos? Y vamos con la lección número 6. Creo que es la más importante de todo el programa, ¿eh?
y se llama autoimagen, un tema que a mí me ha impactado en lo personal y lo vengo utilizando constantemente, porque verás, la autoimagen es en la profundidad y la privacidad de tus pensamientos. ¿Quién crees que eres? ¿Qué crees que puedes lograr? ¿Y qué crees que mereces? ¿Quién eres? Todo aquí creo que ya todos tenemos una meta, todo lo que estamos aquí ya tenemos una meta definida, un ideal digno. Creo que ya estamos en una posición de decir, esto es lo que quiero lograr. Perfecto. Porque no estamos aquí para hacer sociedad, no estamos aquí para relaciones, no, estamos aquí porque ya tenemos definido qué es lo que queremos lograr. Verás, enseguida te menciono un ejemplo de autoimagen. Verás, lo que tú quieres lograr ya existe. Y si tú lo que quieres, lo que buscas lograr es una mejor versión de ti mismo, pues adivina qué, ya existe, pero existe adentro de ti. Pero lo que sucede es que esas capas, esas ideas que venimos comentando, de esas a veces ideas absurdas, de creencias que nos limitan, esas ideas de eso no es para mí, o eso de yo no lo puedo lograr, etcétera, eso nos nubla la percepción de quién eres realmente. Y si lo que quieres lograr, digamos, material, la buena noticia es que ya existe. Y si lo que quieres es lograr, no sé, una mejor versión de ti en el área de tu salud, pues ya existe. O una mejor versión de ti en tus relaciones o en tu crecimiento personal. O esa versión de ti en una posición superior. Pues la buena noticia es que ya existe. Y verás, Neville, uno de los divulgadores y estudiosos de lo que se llama el nuevo pensamiento, en uno de sus libros que se llama, ya por nombre este libro, El poder de la conciencia, dice lo siguiente, te lo recomiendo, hay mucha información por ahí en YouTube, en Internet, Neville, un estudioso de la conciencia, él dice lo siguiente, porque la creencia ya está hecha, lo que quieres ya existe, solo está excluido de tu vista porque solo puedes ver, tú solo eres capaz de ver los contenidos de tu propia conciencia. Tu conciencia es quien crees que tú eres. Esa versión de ti ya existe, la casa que quieres lograr, el carro que quieres tú lograr, eso ya existe. Y la pregunta es, ¿por qué ahora, si esa casa ya existe, si ese carro que actualmente tienes ya existe anteriormente, ¿por qué hasta ahora logro visualizarlo? ¿Por qué hasta ahora logro yo manifestarlo? Bueno, la razón es que ahora ya eres consciente, ya tienes otro nivel de conciencia de lo que eres capaz de lograr. Y eso es gracias a que has venido cambiando tu autoimagen, has venido cambiando el concepto de que tú tienes de ti mismo. En otras palabras, si yo te preguntara, y esto es una prueba para que te des cuenta cómo tú vienes manejando, integrando, avanzando en tu nivel de conciencia. Si yo en estos momentos te preguntaría, ¿te conformarías o te regresarías a vivir a donde vivías antes? Y a conformarte a ganar lo que ganabas en aquel entonces. Que creo que tu respuesta es nunca, jamás de los jamás, Rolando. Y esto es porque ya cambiaste tu concepto de ti mismo, tus creencias, tu conciencia, lo que sabes que eres capaz de lograr, quién eres realmente. Y aquí te comparto esta verdad, esta realidad. Y va directo a lo yugular, eso que te voy a mencionar enseguida. Y es lo siguiente, el dinero que tú recibes, el dinero que tú percibes, ya sea que seas empleado, que seas un emprendedor, o que seas tu propio jefe, o que seas empleado en una organización, pues adivina qué, eso va en directa proporción de lo que tú crees que puedes lograr. Repito, el dinero que recibes, ya sea que seas empleado o empleador, va en directa proporción a quien crees que eres, o sea, tu autoimagen. Y cuando tú te des cuenta que tú eres capaz de hacer mucho más, vas a dejar de conformarte.
Y bien lo dijo Rollo May, un pionero de la psicología estadounidense, lo dijo así: lo contrario de la valentía en nuestra sociedad no es la cobardía, sino el conformismo. Y también Bob Proctor lo dijo así: las metas, las masas, la gente, en general las masas, están obsesionadas con la conformidad en lugar de la creatividad. Se obsesiona con la conformidad en lugar de la creatividad. Y verás, otra palabra que es contraria a conformidad es creatividad. Y en el mundo de la mejora continua, la palabra clave es creatividad. Lo peor que puedes hacer es sentirte cómodo con lo que has logrado. Entonces, cuando tú te des cuenta de que puedes hacer mucho más, vas a darte cuenta y vas a dejar de conformarte con lo que estás conforme. Y muy seguramente, ahora que ya estás conociéndote más, descubriéndote más, es cuando dices: ¿cómo que yo voy a aceptar eso? Si yo puedo hacer mucho más. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque esto que estamos comentando, ¿por qué sucede? Es porque, verás, con los años, esto no viene con los años, esto no viene con la madurez, esto no viene con la edad. A veces los años llegan solos. Esto llega con la conciencia, con la conexión de tu conciencia. ¿Y sabes cómo se adquiere eso? Con el estudio repetitivo de tu autoimagen. Aquí está la clave: con el estudio repetitivo de aquello que tú quieres convertirte, tu autoimagen. Define tu autoimagen, escríbela. ¿Cómo te quieres ver? Tus rasgos, tus capacidades, tus virtudes. Y si no tienes claramente definido, pues observa a esas personas a las que tú admires y escribe aquellos rasgos particulares que les admiras a esas personas, esos rasgos que tú quieres convertir en ti, y léela todos los días, y un día y otro día y todos los días. Te reto a que lo hagas y que lo leas durante 14 días. Porque de otra manera, permíteme decirte lo siguiente: nunca vas a cambiar tu autoimagen. Y esa versión que quieres lograr, pues nunca va a llegar. Y seguirás conformándote con lo que estás conforme actualmente. Y verás, y verás que cuando lo hagas, cuando llegues a ese punto, y cuando tú te digas: yo soy esta persona, aquí está, yo soy esta persona, te vas a preguntar: ¿por qué te estás conformando con esto? Cuando llegues a este punto te vas a hacer esa pregunta: ¿por qué me estoy conformando con esto que tengo actualmente? Y verás cómo en ese momento tus acciones van a cambiar, tu forma de hablar va a cambiar, y las personas que están a tu alrededor, inclusive tu jefe, te va a ver de una manera diferente. Te reto a que lo hagas 15 días, 14 días, y que lo repitas todos los días. Describe quién eres y repítetelo todos los días. ¿Y qué quiero decir con esto, amigos nuestros? Cuando una persona se cree líder, cuando si tú estás definiendo que tú eres un gran líder y defines aquellas particularidades de un líder en la que tú quieres adoptar en ti, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vas a actuar como un líder. Te conviertes realmente en un líder. Tus acciones dictaminan que eres un líder. Cuando una persona sabe desde lo más profundo, con autoconocimiento, y cuidado, porque no estoy hablando de ego. Aquí hay una línea muy delgada. No estamos hablando de ego. Estoy hablando de autoconocimiento. Y cuando sabes que eres un buenazo, actúas como tal. Y eso lo que viene, de lo que se trata esto, es que vas convirtiendo tus creencias, porque viene de tus creencias más profundas, de quién creo que yo soy. A eso es a lo que llamamos autoimagen. Y aquí permíteme darte dos noticias, una buena y una mala. Y la mala es que nadie puede mejorar los resultados que dicta tu autoimagen, nadie. Es decir, si tú estás acostumbrado a ganar, vamos a decir, no sé, $5,000, por decir algo, y si eres tu propio jefe, en este ejemplo, ¿qué pasa cuando llegas a esa cantidad? Le das más duro.
Bueno, la realidad es que le bajas el acelerador y dices, ya llegué. Esa es tu autoimagen. Por eso es que cuando te describas, cuando te vas a describir, tienes que ir mucho más allá de lo que eres actualmente, de aquella persona en la que te quieres convertir. ¿Quieres saber más de autoimagen? Léete el libro de Psicocibernética de Maxwell Maltz. Y cuando entiendes, cuando llegues a entender la autoimagen, vas a entender por qué nos conformamos. Y aquí te menciono lo siguiente, la diferencia que hay, va directo a la yugular también, la diferencia que hay entre una persona que se transporta en autobús y la que se transporta en carro es su autoimagen. La diferencia que hay entre un obrero y un gerente es la autoimagen. La autoimagen es quien creo que soy y lo que valgo y qué puedo hacer y qué es lo que merezco. La persona que no tiene los resultados es porque no se cree realmente capaz. Y verás, tus acciones reflejan tus creencias. Anótalo, tus acciones reflejan tus creencias. Tus acciones reflejan quién crees que eres. Toma nota de esto. Mis acciones reflejan mis creencias sobre mí. Mis acciones reflejan mi autoimagen. ¿Quién creo que yo soy? No escuches tus palabras. Esto es importante. Ve tus acciones. Porque tus acciones gritan tan fuerte que no vas a escuchar lo que dices. Tus resultados, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Tus resultados y los míos hablan más de nosotros que lo que podemos hablar y lo que podemos decir. Así que dejémonos de cosas y pongámonos en acción. Y cerramos con este tip. Aquí te voy a compartir este tip, verás. Todas tus acciones incrementan o decrecen tu autoimagen. ¿Qué quiere decir esto? Verás, no sé, $1 tal vez no tengas ningún valor, no tengas ningún valor para $1, pero $1 por todos los días del año, por todos los años que tienes, ¿a cuánto representa? Creo que es bastante, ¿cierto? Ahora analiza esto cada vez que cada vez que dices, mañana. Cuando dices eso, mañana, lo que estás haciendo es estar dañando tu autoimagen. Es tirar $1. Cada vez que tú te dices, hombre, no pasa nada, y no cumples tu promesa, golpeas tu autoimagen, golpeas tu autoconfianza, golpeas esa certeza de quién eres y básicamente te estás debilitando. Es como cuando le das un hachazo a un árbol, no pasa nada, pero dale el mismo golpe los 365 días del año y multiplícalo por tu edad, por los años que tienes. A ver qué sucede. ¿Qué le va a pasar a ese árbol? Pues va a estar tremendamente dañado. Se cae. Así es nuestra autoimagen, amigos nuestros. Cuando nos estamos fallando continuamente, estás dañando tu autoimagen. Ten cuidado con eso. Cúmplete de lo que prometes. Cúmplete lo que estás buscando lograr. Hazlo y hazlo con miedo, porque eso, si no lo logras, si no estás haciéndolo, esas acumulaciones van dañando tu autoimagen y te vas convirtiendo en la persona que eres. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva contraria, ¿eh? Ahorita ya dijimos de la perspectiva del daño continuo. Todo lo contrario, la mejora continua. Es el daño continuo que te estás haciendo. Ahora vamos a verlo desde esta perspectiva, desde el mejoramiento continuo. Cuando mis acciones incrementan mi autoimagen, es cuando yo hago lo que yo digo que voy a hacer. Cuando yo cumplo mis promesas. ¿Qué sucede? Cada promesa que voy logrando, cada compromiso que me hice, que voy haciendo, son como pequeñas capas que van recubriendo la corteza de ese árbol y se va haciendo más gruesa y más fuerte. Y al día siguiente lo haces y lo haces otra vez y ese árbol se va fortaleciendo.
tal vez te lleguen ciertas acciones que tú tienes que lograr y lo vas a hacer con miedo. La semana pasada por ahí cancelamos la sesión porque yo andaba en un entrenamiento en Estados Unidos, te cuento, y estaba yo en un área en donde hay pura gente extranjera, puro americano, vamos a decirlo así. Y sucedía que al principio me costaba un poco de trabajo relacionarme con gente de otra cultura, con otras creencias, y que posiblemente con cierto racismo lo sentí. La verdad es que yo no me había pasado por ese tipo de experiencia. Estar con un grupo de extranjeros, americanos, de gente del Reino Unido, eran como veintitantas personas en ese entrenamiento, hicieron grupos y empezamos trabajando con algunas mejoras. Y si yo no tenía fortalecida esa autoimagen, adivina qué iba a pasar conmigo. Pues me iba a sentir de menos, me iba a estar limitando. Y esto era algo que continuamente yo estaba alimentando mi autoimagen de la persona que yo realmente soy, lo que valgo, quién soy. Si soy un líder y lo voy a lograr. Y eso me lo repetía todos los días. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Suma todos esos días cumpliendo esas pequeñas promesas que te haces a ti mismo. Súmalas los 365 días y luego lo multiplícalas por la edad que tienes. Y verás que de pronto van a cambiar tus acciones. Hoy estaba en una reunión y estoy yo recibiendo responsabilidades que van más allá de mis responsabilidades actuales. ¿Por qué será que mi jefe ya me estaba dando otra responsabilidad, a otro nivel? ¿Por qué será que de pronto yo me preguntaba, bueno, esto no es mi día a día, mi alcance de mis responsabilidades van hasta cierto nivel, pero esta nueva responsabilidad van mucho más allá de lo que yo estaba haciendo? Y lo estaba escuchando y con un cierto temor e inseguridad, wow, pues la verdad no sé si lo pueda lograr, pero después otra vez caí en la conciencia, Rolando, espera, ¿qué estás haciendo? Ya sabes quién eres, ya sabes que puedes lograr mucho más de lo que has logrado y ahora estás recibiendo la oportunidad. No desaproveches esa oportunidad, refuerza tu autoimagen y verás cómo eso es lo que va permitiendo la mejora continua, cómo ese automejoramiento se va acumulando dentro de ti, porque ese árbol va fortaleciéndose capa por capa y te conviertes en un tremendo roble que ni el aire más fuerte ni los vientos más fuertes van a poder arrancar. Eso, amigo nuestro, eso es la autoimagen, eso es lo que hace la autoimagen. Eso es lo que te permite estar trabajando en ese automejoramiento continuo. Esos resultados que tú tienes vienen de tu autoimagen. Y con esto me gustaría cerrar. Bien, amigo, pues espero que te haya agregado valor con este fundamento del automejoramiento continuo, que es la autoimagen. Le doy las gracias por haberme escuchado, le doy las gracias por haberme aguantado hasta aquí, a todo el grupo, y pues esperamos que esta haya sido una verdadera noche de valor agregado. Amigos, si quieren ustedes compartir cualquier punto de vista, cualquier idea, ¿qué te llevas el día de hoy? Adelante, Alex, abre tu micrófono. Veo que como que quieres decirnos algo. Adelante. Hola, buenas noches. Pues definitivamente sí me deja bastante porque certifica lo que he venido pensando desde hace muchos años, que el estado de confort es peligrosísimo para todos nosotros, ¿no? Quedarte estático, dicen que hasta el agua se echa a perder si no se mueve. Pues igual el dinero, tu espíritu, todo ese tipo de cosas que han mencionado ahorita, tu intelectualidad, si no te cultivas día a día, pues te quedas estático en ese estado de confort. Sin embargo, creo que pocos somos los que permanecemos en la lucha, en esa constante, esa disciplina que te hace crecer, este, hacer las cosas de diferente manera. Yo he escuchado a una persona que me decía muy constantemente que cómo esperaba obtener resultados diferentes y seguía haciendo las cosas de la misma manera. Entonces a veces hay que ser un poco ambicioso, arriesgado para la toma de decisiones. Y se resume en eso. Hay que sondear, estudiar la situación para poder tomar una decisión certera
y que te pueda llevar a obtener unos resultados diferentes, que al final de cuentas es lo que estamos buscando en este grupo. Agradezco toda su participación y creo que por mi parte es mi punto de vista. Gracias, Alex. Bueno, Gracias, Alex. Rico volverte a ver hoy. Saludos. ¿Alguien más que no se quede sin expresarnos su perspectiva en esta noche de lo que se lleva? De pronto, Eduardo o Marco, que alcanzó a entrar ya sí en la última parte, sino para cerrar este capítulo de esta noche. Con toda confianza, Lady, Eduardo, Marco, adelante. Creo que ya tienen sueño, Carlos. Bueno, bueno, sí, pues con eso de la autoimagen, el tema que estamos hablando ahorita, yo pienso que pues en realidad sí funciona porque yo tengo en realidad 6 meses, en la empresa donde actualmente estoy trabajando. Este, yo me acabo de recibir apenas el año pasado de ingeniero industrial, pero me estoy desempeñando como inspector de calidad. Y pues desde que entré, pues siempre pues trato de andar bien vestido y cosas así. Y de hecho en ocasiones pues los compañeros, los operadores me dicen, no, es que el de calidad se quiere ¿Se cree combinar con jefe? los ingenieros. Sí, 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 sí. Y les digo, no, pues se quiere mezclar con los ingenieros, me dicen. Y pues yo en realidad siempre les contesto, es que yo no me quiero mezclar, ¿verdad? Yo soy ingeniero. Y esa mentalidad me ha ayudado mucho porque pues al ir conociendo a más por ejemplo, lo que son los gerentes de producción y de entrenamiento, entonces ya me he tenido comunicación con ellos y pues ya me he ganado el respeto de ellos. Ellos, aunque sepan que yo soy inspector, ellos me llaman ya ingeniero, ¿verdad? Y pues para mí es un logro, ¿verdad? Porque pues yo ya tengo ahorita 31 años, se puede cumplir. Y pues siempre quise desde muy chico terminar mis estudios, pero por problemas económicos no había podido y ahorita ya pues estoy echando todas las ganas que pueda para, pues, para salir adelante, ¿verdad? Y pues eso es todo. Gracias, Eduardo. Felicidades, Eduardo. Yo terminé mi carrera a los 29 años y empecé a trabajar a los 31 ya como profesional. Es la misma situación que nos acabas de mencionar, Eduardo. O sea que tienes un gran recorrido y un gran potencial que liberar. Pero yo no sabía esto. Ojalá hubiera sabido esto y tal vez ahorita ya estaría en otra posición. Exacto. Sí, bueno, tuve un jefe hace 10 años y él me comentó lo mismo, ¿verdad? Él ya era pensionado, pero me decía, no, pues tú busca la manera de estudiar. Yo terminé mi carrera a los 30 años, él ya era maestro pensionado, pero pues sí, ya cuando yo lo conocía, tenía muchas, ahora sí que mucho dinero, por así decirlo, dinero, casas y estaba bien económicamente allá. Y pues él me decía que Todo, también había gente que se burlaba, que decía, no, pues ya está bien viejo y está estudiando para la escuela. Y pues él nunca perdió era así que el objetivo, ¿verdad? Y también logró terminar. todo llega en el momento perfecto, ¿cierto, Karen? Total, así es. No sé si Lady quiere comentar algo para ir cerrando o Marco, no sé si lo quieren hacer. Hey, Marco, bienvenido, Marco Luna. Sí, hace rato no veíamos a Marco, pero bienvenido. Solo quiero dejar una cosa en esta noche y es que el mejor aliado debe ser tú contigo mismo y tú ser tu mejor fans. Así que vamos adelante, esperamos encontrarnos en 15 días en nuestra próxima sesión aquí en Pensando en Resultados. Así que estamos en contacto, amigos. Feliz noche para todos. Un saludo especial. Gracias. Buena semana para todos. Que Muchas pasen gracias. una buena noche y aquí te dejamos mucha tarea para Sí. reflexionar, porque viene el siguiente tema y el siguiente tema todavía es más poderoso. Entonces nos vemos en 15 días con el siguiente tema. Por ahí vamos a informarles de qué se trata. Hasta luego, buenas noches, que descansen. Gracias, Eduardo. Hasta luego, gracias. Gracias, Eduardo, Alex, Lady. Que descansen.